Bien, entonces, ¿cuáles son los problemas del utilitarismo? Vamos a señalar algunos cuantos y voy a tratar de explicarlos brevemente. Eh, el primero es precisamente este, que está conectado con lo que decía recién. Si bien el utilitarismo piensa que es válido hacer el cálculo de costo-beneficio a escala individual, cuando esto se traslada a nivel social, ahí la cosa se complica. Porque ¿qué gobierno tendría la autoridad o la legitimidad o el derecho de decir, miren, la población tiene que sacrificarse durante un cierto número de años para luego obtener beneficios? Es decir, un gobierno utilitarista pensando en la mayor felicidad del mayor número, si razonara como razona o como lo permite el utilitarismo, podría sacrificar a una generación entera, ¿sí?, para que la próxima generación obtenga el mayor beneficio posible, ¿sí?, la mayor felicidad agregada posible. ¿Sí? O podría decir, bueno, sacrifico a un sector de la población, ¿sí?, que la va a pasar muy mal, pero eso va a hacer que otro sector, el mayor número, la pase muy bien. Entonces, este cálculo costo-beneficio, que es permisible a nivel individual, cuando se traslada al cuerpo social, es mucho más complicado. Y recuerden que para los utilitaristas la sociedad siempre es un cuerpo ficticio, por lo tanto, eh, para ellos es una cuestión de números. Es decir, un gobierno utilitarista haría un cálculo, bueno, si una minoría la pasa muy mal, pero una mayoría obtiene mayores beneficios, eso estaría justificado, ¿sí? Entonces ahí tenemos un primer gran problema. En segundo lugar, el otro problema del utilitarismo es que la, lo que se llama la métrica, es decir, el, a- aquella cosa que sirve como para medir lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, ¿sí?, es nada menos que la felicidad o, en un lenguaje más contemporáneo, el bienestar. Ahora, el bienestar es una métrica subjetiva. No es lo mismo el bienestar para mí, no es lo mismo el bienestar para cada uno de ustedes. Lo que a mí me produce bienestar o mucho bienestar, a otro le puede producir poco bienestar o directamente le puede producir malestar. Entonces el bienestar es una lógica completamente subjetiva que no permite las comparaciones interpersonales y por lo tanto es muy difícil utilizarlo para utilizar políticas públicas, a menos que se suponga, digamos, que todos tienen más o menos los mismos niveles de bienestar y obtienen el mismo bienestar a través del mismo conjunto de satisfactores. Eh, Ese sería un primer problema. El segundo problema tiene que ver con algo que Mill ya había advertido y que Mill no aceptaba, pero que el utilitarismo de todos modos eh, parece eh, aceptar, o es un riesgo que está implícito en el utilitarismo, y es el problema de lo que se llaman las preferencias externas o preferencias referidas a otros. ¿Se acuerdan que hablamos cuando yo di la clase de Mill? Dije que él identificaba dos tipos de acciones: las acciones referidas a uno mismo y las acciones dirigidas o referidas a otros. El utilitarismo puede permitir o podría permitir la satisfacción de preferencias referidas a otros. Es decir, que mi bienestar pase uh, por ejemplo, discriminar a otros. Es decir, yo puedo decir, no, a ver, para que yo me sienta bien, mi bienestar depende de que no haya personas de otras razas, ¿sí?, en mi barrio, o que en mi barrio no haya pobres, o que en mi barrio no circulen personas que piden, ¿sí? Entonces, cuando mis preferencias no se refieren a mí mismo, sino que se refieren a otros, y si el utilitarismo dice respetar las preferencias de todos, tendría que satisfacer mis preferencias referidas a otros, y eso sería una cuestión problemática. Del mismo modo, las preferencias repugnantes, ¿sí?, o las preferencias eh, ofensivas. Es decir, ¿qué pasa si, digamos, mi satisfacción pasa por pronunciar discursos racistas o por
digamos, no realizar actos, pero acciones, digamos, físicas, materialmente sexistas, pero sí mi placer pasa por expresar mi sexismo públicamente. Eso sería una preferencia ofensiva que en principio el utilitarismo no tendría por qué rechazar, pero imagínense ustedes qué pasaría si empezamos a aceptar absolutamente todas las preferencias externas y sobre todo aquellas ofensivas. Y luego tenemos el problema de los gustos caros. Nuevamente, si el utilitarismo permite o iguala las preferencias de todos, ¿qué pasa si yo digo que, bueno, que mi felicidad depende de poder consumir, no sé, alimentos muy caros, vestir ropa muy cara, usar joyas y etcétera? Entonces, digamos, la sociedad me trataría injustamente si no me proporciona todas aquellas cosas que yo necesito para alcanzar el nivel de felicidad que yo solo puedo alcanzar a través de mis gustos caros. ¿No? Ese es otro problema que tiene el utilitarismo con un resultado muy complicado a nivel de políticas públicas, porque, por ejemplo, esto significaría que si yo tengo una persona con gustos caros, una persona rica, una persona adinerada con gustos muy caros, y una persona muy pobre con gustos eh, baratos, vamos a decirlos así. Entonces el Estado eh, lo que tiene que hacer es darle muy poco al que tiene menos para que alcance su mayor nivel de satisfacción y tiene que darle mucho al que tiene más para que alcance también su máximo nivel de satisfacción. Entonces, entre el rico y el pobre, ¿sí? El utilitarismo termina obligado a darle más al rico porque lograr la felicidad del rico, del bienestar del rico, que tiene gustos caros, ¿sí? Es más caro que obtener el mayor bienestar del pobre que no tiene gustos tan caros. ¿No? Eso sería, digamos, una de las cuestiones contraintuitivas, complicadísimas que tiene el utilitarismo. Y finalmente, la última, otra crítica fundamental al utilitarismo es su consecuencialismo. Es decir, el utilitarismo mide lo bueno y lo correcto en función de los resultados. El utilitarismo le importan solamente las consecuencias. Entonces, los medios que se utilizan para alcanzar un cierto objetivo pueden ser cualesquiera y uh, solo importa el resultado correcto, que es, insisto, la maximización del bienestar individual o la mayor felicidad, el mayor bienestar del mayor número en el caso grupal o colectivo. Entonces, el utilitarismo no define cuál es la acción correcta, o sí, pero la define de manera dependiente del fin. ¿Mm? Y para decirlo de otra manera, y también medio técnicamente, defiende el fin independientemente de lo correcto. Es decir, el fin que persigue el utilitarismo es la maximización del bienestar. ¿Cómo se llega ahí? Es absolutamente independiente. ¿Sí? Eso está dado por definición, por aquella antigua definición de Bentham de que existen estos dos amos, el placer y el dolor, y que estamos regidos por esos amos que nos hacen buscar siempre el placer y alejarnos, rehuir y tratar de reducir el dolor tanto como podamos. Entonces, el utilitarismo no tiene muy poco para decirnos sobre lo correcto de manera eh, relacionada con el fin. Es decir, cualquier cosa que conduzca al fin, a los objetivos del utilitarismo, son consideradas correctas y en este caso los gustos caros, las preferencias ofensivas, eh, las preferencias externas, es decir, dirigidas a otros, el cálculo costo-beneficio aplicado a nivel social, podría ser aceptado por el utilitario. Y entonces Rawls dice, esto es inaceptable, necesitamos una teoría que no solo nos diga qué es lo
o cuáles son los fines que se pueden perseguir, sino que nos digan qué es lo correcto, ¿sí? Y sobre todo qué es lo correcto en términos de distribución, ¿no? Porque como vimos recién, el utilitarismo puede ser terrible en términos distributivos, dándole más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. Frente a esa observación, John Rawls va a proponer una teoría alternativa. Voy a hacer una breve síntesis de la teoría ahora como introducción y en la clase del próximo martes la voy a desarrollar en extenso.